Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Muy bienvenidos. Nos disponemos justamente en este momento a compartir con ustedes la continuidad de el pasaje que hemos venido trayendo. Lo hemos traído sometiendo a estudio el capítulo 13 del Apocalipsis. No tenemos que hacer más dilación, sino permitirme decir que el capítulo 13 del libro del Apocalipsis envuelve uno de los más grandes misterios y uno de los más grandes enigmas que han sido sometidos a diferentes clases de interpretación, especialmente en lo concerniente a la teología bíblica, pero no solamente la teología bíblica. Han habido, por cierto, muchos tratadistas seculares que hacen mención de estas figuras, como la de las 2 bestias, como la del dragón, y otros personajes que aparecen en la escena
a través de todo el capítulo 13 del Apocalipsis. Por cierto que algunos se han atrevido a decir que estas no son más que figuras metafóricas en donde se trata de encubrir algún tipo de mensaje encubierto, por supuesto, de acuerdo a las interpretaciones de las simbologías de los manuscritos antiguos, y en donde la Biblia se considera así una clase de literatura más, hablo del mundo secular, en donde se adentra hacia ella a la hora de leerlo solamente para extraer algunas elucubraciones que rayan y lindan con la mitología, como ya dije, con el simbolismo literario, y que para algunos no pasa de ser simplemente eso. Más sin embargo, de acuerdo a la ciencia de la escatología y de acuerdo a las interpretaciones y de acuerdo a los cotejos que a través del tiempo se han venido haciendo en relación al contenido, muy especialmente del capítulo 13, no cabe duda que el pueblo cristiano, el lector de la Biblia, debe de saber que estos personajes que aparecen en el capítulo 13 son literalmente personas. Claro, cuando leemos, por ejemplo, la figura o el nombre de bestias, inmediatamente en nuestra mente se nos dibuja un monstruo, se nos dibuja un sujeto deforme o aforme, que no tiene parecido o semejanza con el ser humano, porque una bestia en sentido gramatical es justamente eso, una deformación natural. Llámele usted un animal, llámele usted un ente que no tiene la forma humana ni las cualidades físicas de una persona normal, pero en realidad las dos bestias de las cuales hace referencia en este pasaje son exactamente dos personas. Y como lo hemos venido describiendo a través de las últimas sesiones anteriores, son personas, son sujetos que reciben la encarnación de las fuerzas demoníacas y donde el mismo Satanás se posesiona de una, es decir, de las dos bestias que aparecen en escena en este pasaje del Apocalipsis 13. Hemos venido diciendo que la primera bestia es un caudillo político, un caudillo a todas luces que recibe plenas facultades y autoridad, de acuerdo al capítulo 6 también del mismo libro del Apocalipsis, en donde se le faculta para gobernar, para trillar, para someter a la humanidad entera a su voluntad absoluta. La primera de bestia, como lo hemos venido diciendo y tal como nos dice la Escritura, recibe una herida mortal, pero milagrosamente vuelve a la vida. Tanto así que ante este efecto sobrenatural de volver a vivir, porque hay que decirlo, será justa y exactamente eso, un milagro. De hecho, de más está decir, será sobrenatural, con la diferencia que este milagro sobrenatural de volver a la vida no será por obra de Dios, sino por obra del poder de Satanás.
La Biblia en este capítulo lo describe como el dragón, que frente al efecto de que haber recibido una herida mortal vuelve a la vida, dice el pasaje, que los moradores de la tierra adoraron al dragón, que le devolvió la vida a la bestia. Y dijeron, ¿quién como la bestia? Es decir, recibirá una admiración universal frente a esta facultad de revivir. Ahora, por supuesto, hemos dicho que este es un remedio de la resurrección de Cristo. Y recuerde usted además que esta bestia, ya a estas alturas lo tenemos plenamente identificado como aquel gobernante mundial que recibirá plenas facultades para someter al mundo entero bajo un régimen total, absolutista y totalitario. Dice la palabra de Dios que someterá a todos los moradores de la tierra, de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Es decir, el mundo contará, tendrá a su disposición un gobernante mundial. Y es bastante increíble saber que hacia allá se dirige justamente el mundo entero. Hemos venido describiendo cómo la humanidad, especialmente los poderosos de la política internacional, de las instituciones supranacionales y de los gobiernos que han podido acumular suficiente poder hegemónico de carácter político, económico y militar, están o han venido pujando por el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y a decir verdad, tenemos que reconocer que el discurso diplomático acerca del cual se hace referencia a este régimen mundial parece aquecible, es decir, que presenta una ilustración de lo que perfectamente la humanidad siempre ha venido buscando a través de la historia, cual es, por supuesto, establecer una nueva era de paz, de tranquilidad, en donde ya no existan las guerras, donde esté presente la ausencia de toda clase de conflicto internacional y, por supuesto, lograr que los grandes sueños humanistas puedan hacerse realidad a través de un poder político de tal envergadura que pueda potablemente encaminar a esta humanidad hacia un derrotero de prosperidad y de igualdad. A decir verdad, estas son las grandes aspiraciones que el hombre siempre ha venido manifestando a través de los siglos. Y curiosamente, si usted escucha, por ejemplo, el discurso de todas aquellas personas que juegan con el poder del control social y político en las naciones del mundo, hablo por supuesto de los gobernantes de las naciones, siempre en sus plataformas, en la presentación de sus programas o cronogramas de trabajo, siempre tienen como los postulados más principales el establecimiento de la prosperidad, del crecimiento, del desarrollo, de la igualdad, de la educación, de la salud y los demás etcétera que usted le pueda agregar. Porque el hombre siempre ha soñado y sigue soñando hasta el día de ahora por una humanidad en donde las desavenencias que usted y yo conocemos eventualmente desaparezcan. Algo triste y lamentable, porque Satanás siempre ha y sigue jugando con el engaño
de los sueños y las aspiraciones del ser humano. Tanto así que en tantos siglos de historia, el hombre sencillamente no ha podido lograr establecer una estabilidad en el mundo que haga posible o realidad todos sus sueños, ideales y aspiraciones. Pero llegado el momento donde aparece en el escenario internacional, esta bestia podrá tomar el control completo y absoluto de todas las instituciones humanas a nivel del mundo entero. Y es interesante, mis estimados amigos y hermanos, que frente al aparecimiento de esta bestia hay cualidades extraordinarias que ningún gobernante en el mundo entero ha podido presentar hasta el día de ahora. Fíjese, por ejemplo, que dice el versículo 5, que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerde que ya a estas alturas del capítulo 13 del Apocalipsis estamos justamente en el inicio de la gran tribulación. Los 42 meses son el equivalente a 3 años y medio, en donde en la mitad de este periodo se establece prácticamente en el mundo entero un periodo corto de prosperidad, de igualdad, de pacificación, de ausencia de todo conflicto, de toda guerra. Se celebran tratados internacionales de paz, los conflictos territoriales se logran hacerse desaparecer, las desigualdades económicas, la pobreza y todas las desavenencias humanas a estas alturas se logran no solamente reducir al mínimo, sino hacerlos borrar del mapa completamente y de la imagen de la mente y de la realidad del mundo. Usted podrá estarse preguntando, ¿cómo será posible? Si el mundo entero está embebido en una situación de crisis social, de crisis económica, de crisis financiera, de crisis energética, de crisis en los desequilibrios de los ecosistemas planetarios, de crisis social, por donde usted quiera ver las cosas, solamente se logra atisbar conflictos de toda clase, de toda naturaleza. Ya no se diga los pronósticos que se están augurando para los próximos meses o años venideros, son realmente pronósticos muy preocupantes. Y la pregunta sigue en pie. Podremos preguntarnos cómo será posible que el mundo llegue a un estadio, es decir, a un estado en donde se puedan lograr hacerse desaparecer todas estas clases de desavenencias humanas. Pues debo de decirle con toda propiedad, los ensayos que se están haciendo y se siguen ensayando, fomentando, procurando hacerse establecer en el mundo para efecto que esta situación que aquí logramos encontrar descrita pueda convertirse en una realidad. Y es allí donde aparecen las grandes propuestas que los organismos internacionales están planteando ya para el año 2030 y un poco más allá del año 2030, de acuerdo a el calendario que el sistema de Naciones Unidas a través de la famosa Agenda 2030 ha venido procurando establecer durante los últimos 5 años prácticamente, porque esto dio inicio en el año 2019, 2020 y un poco más allá hacia el año 2015, donde se hace la presentación de la propuesta de los
objetivos del desarrollo del milenio que se han venido planteando a través de esta Agenda 2030 del Sistema Naciones Unidas. Y sencillamente basta adentrarse a los principios, a los objetivos, a las metas que se vienen planteando allí de acuerdo a los objetivos del desarrollo que las naciones del mundo entero han rubricado para procurar que en lo sucesivo, de acuerdo al calendario establecido, se hagan posible hacerse desaparecer todas estas diferencias que hasta el día de hoy tienen sometido al mundo a una situación de conflictividad. ¿De qué estamos hablando? Justamente estamos hablando, como por ejemplo, lograr hacer desaparecer la pobreza en el mundo entero. ¿Será posible lograr desaparecer la pobreza en el mundo cuando más del 80% de la población mundial vive sobre el límite de la media mundial o el umbral de la pobreza? ¿Qué significa la pobreza? Pobreza significa no poder tener los suficientes recursos para tener o lograr llevar una vida medianamente que sea aceptable en términos de salud, en términos de educación, en términos de recreación, en términos de desarrollo personal, en términos de desarrollo social, en términos de infraestructura civil, es decir, que la población cuente con los servicios básicos para poder llevar una vida medianamente aceptable. Esto significa vivir bajo el umbral de la pobreza. Si el 80% de la población en el mundo, también de acuerdo a algunos estudios de algunos institutos internacionales, se ha podido lograr establecer que alrededor de un 42% de la población mundial subsiste apenas con menos de $2 o $1 diario. Es decir, apenas lo suficiente para cubrir o medianamente solventar su necesidad básica alimentaria. Tomando como punto de referencia este dato estadístico, podemos darnos cuenta, que la realidad económica y social en el mundo es alarmante. Cuando se da cuenta, por ejemplo, también que apenas un 7% de la población mundial concentra alrededor del 95% de la riqueza per cápita en el mundo. Es decir, un desequilibrio económico, financiero y social abismal, que ha sido una de las banderas que se han enarbolado a través de los siglos para hacer desaparecer estas grandes diferencias o esta diferenciación que hay en el planeta, en el mundo entero. Algo, por supuesto, como lo hemos venido mencionando, no ha sido posible lograr. Hacer desaparecer del mapa estas grandes diferencias sociales que existen en el mundo. En el medio, por supuesto, siempre han habido muchas teorías económicas, muchas ideologías políticas, muchas procuraciones financieras para lograr medianamente establecer algún tipo de equilibrio en este tipo de situaciones, pero sencillamente esto nunca ha sido posible. Pero estoy diciendo esto porque cuando haga el aparecimiento este caudillo, perfectamente logrará que todas estas desavenencias humanas puedan hacerse desaparecer.
Es decir, los primeros 42 meses, 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, el mundo conocerá una paz mundial, una estabilidad económica, una estabilidad financiera. Las naciones podrán establecer muchos pactos y muchos tratados de intercambio económico comercial, al punto que van a ceder la soberanía nacional de las naciones y de los pueblos para ser sometida ante la autoridad de este dictador mundial, que de acuerdo a la Escritura lo describe bajo la figura del anticristo. Y sí, mis estimados, esto ya no es una posibilidad que pueda darse. De hecho, el mundo inevitablemente se encamina hacia el establecimiento de este nuevo orden mundial. En otras ocasiones hemos mencionado, por ejemplo, y por cierto, un tema que está pendiente de desarrollar con ustedes, el nuevo reseteo económico mundial. El nuevo reseteo o el reseteo financiero mundial. Esto ya no es una agenda oculta que se pretende establecer a nivel de los gobiernos del mundo. Esto se da ya por un hecho consumado, no sabiendo por supuesto la fecha del inicio en que se pueda dar comienzo a esta nueva era en el mundo. Lo que sí todos coinciden esto es que es un hecho inevitable. Solamente se trata de enterarse en qué momento esto va a comenzar. Por cierto, digo esto entre paréntesis. La vez anterior mencionaba de una periodista estadounidense que se ha dado a la tarea de investigar este tipo de situaciones que están sucediendo a nivel del mundo y los gobiernos, en donde de acuerdo a las conclusiones que se han podido llegar a establecer es que lo que sencillamente está haciendo falta es el detonante de un acontecimiento mundial que tenga una envergadura o una dimensión de proporciones gigantescas que haga inevitablemente posible el comienzo de este nuevo orden mundial. Algunos están hablando que lo que se pretende hacer detonar es un conflicto, una conflagración de carácter mundial. Y vaya que esta teoría está tomando mucha fuerza, de acuerdo a las conclusiones que algunos personajes ilustres, académicos, militares, políticos y diplomáticos están tratando de establecer todo este tipo de información que tiene una conexión perfectamente aceptable en lo concerniente a la realidad y a la coyuntura mundial que se está viviendo y, escuche bien, en relación a la descripción que el Apocalipsis nos menciona en relación a este sistema de cosas. De hecho que hay un cotejo perfectamente, una conexión perfectamente muy íntima en este tipo de cosas. Hay un dato curioso que encontramos en el versículo 8 de este capítulo 13. Fíjese que dice: adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la bestia, el caudillo,
recibirá adoración mundial. Y usted podrá estarse también preguntando por qué vale la pena desentrañar algún tipo de respuesta. ¿Qué objeto tiene que la humanidad adore a un caudillo? Usted sabe que de acuerdo a los principios de separación de poder, cuando se vino estableciendo el sistema republicano de países posterior a la Revolución Francesa del siglo XVII, el mundo conoció el establecimiento de las repúblicas en el mundo y con una perfecta diferenciación de los poderes políticos así diseñados para este tipo de organización política en el mundo entero. Tanto así que el principio de separación de poderes, pero también el principio que se logró establecer posterior también como un hecho histórico muy importante que usted vale la pena que conozca, entre la separación del Estado y la religión. Porque hemos entendido que con el nacimiento de la República ya la religión dejó de meter sus manos en el andamiaje político en el mundo entero, pero resulta que últimamente usted puede darse cuenta cómo la religión está permeando la voluntad en las decisiones políticas que se están tomando a nivel de los gobiernos del mundo entero. Tanto así que lo hemos dicho en más de alguna ocasión, sin mayores miramientos, por supuesto, que los grandes conflictos internacionales que ahora mismo usted puede estar presenciando, no solamente tienen o son fomentados por razones de peso territorial, económico, político, diplomático, sino también que hay un ingrediente que no siempre los académicos se han atrevido a agregar como el caldo perfecto para el desencadenamiento de los conflictos que hay o existen en el mundo entero en el presente. ¿Cuál es este ingrediente? El ingrediente de la religión. Fíjese, por ejemplo, el conflicto en el Medio Oriente o en el Lejano Oriente, como usted lo quiera decir, es un asunto de carácter religioso. El Islam, por ejemplo, dentro de los postulados del Corán, reza que los que no son convertidos al Islam, dos cosas tiene que suceder: o hacerlos convertir a la fe islámica o hacerlos morir. Es decir, solo tienen dos opciones: convertirse al Islam o morir. De hecho, ellos lo consideran a aquellos que no comulgan con la fe de la religión islámica como un infiel. Y allí tenemos el eterno conflicto entre el Estado monoteísta hebreo del Estado de Israel con todas las naciones vecinas de su alrededor, que son enemigos irreconciliables por razones de carácter religioso. Ahora el carácter religioso está tomando auge en las decisiones políticas que se están tomando alrededor del mundo. Y cuando los teóricos de las ciencias políticas habían dado por asentado que la intromisión de la religión en las decisiones de las organizaciones políticas en el mundo habían sido ya superadas o habían ya sido
estimadas como algo del pasado, ahora nos estamos dando por enterado que la incidencia de los fenómenos religiosos están incidiendo en las decisiones que los gobiernos están tomando a nivel del mundo entero. Ahora, quiero decirle esto. Usualmente cuando nosotros escuchamos la palabra religión, inmediatamente nos imaginamos la religión cristiana, la religión del Islam, la religión mahometana, la religión hinduista y otras más en el mundo entero. Pero hay una religión que está tomando mucho auge, especialmente durante las últimas décadas, y es la religión satánica. Y debo de decirle a usted, por cierto, que hay personas que, sin ser creyentes, sin tener quizá el mínimo conocimiento de la fe cristiana o del mínimo conocimiento bíblico, se atreven a adentrarse, se atreven a investigar el origen que conmina a los gobernantes a tomar decisiones totalmente aberrantes a la naturaleza humana. Y alguien dijo, por cierto, que la única explicación racional y lógica de por qué los gobernantes están actuando de la manera que lo están haciendo, actuando y tomando decisiones muy contrarias a la razón, muy contrarias a al sano raciocinio o razonamiento. Solamente hay una explicación. Y es que fuerzas espirituales estén conminando a los gobernantes y a los gobiernos del mundo a tomar decisiones totalmente aberrantes. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, que los hombres, los ilustres, los hombres de ciencia, los académicos, los gobernantes, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no hay otra explicación. La sin razón, la falta de la lógica en la toma de las decisiones, la falta de prudencia, la falta de inteligencia, la falta de sentido común a la hora de dictar, por ejemplo, una ley, pueda uno entender la manera como las cosas están actuando totalmente en contra de la naturaleza humana. Hay mucho material que abundar en este tipo de cosas, por cierto. Y lamento realmente que el tiempo se me escapa de las manos. Pero alguien, por ejemplo, por cierto, una periodista mexicana, he olvidado su nombre, que ha hecho una compilación histórica acerca de el ascenso a la primera magistratura de la nación azteca. Da cuenta ella en su libro, que todos los gobernantes de la República Federal Mexicana, todos, absolutamente todos, tienen que celebrar necesariamente un pacto con las fuerzas espirituales de las tinieblas. No estoy acusando, por supuesto. No estoy difamando, por supuesto. Sencillamente estoy haciendo mención y alusión
a este tipo de reportajes y de investigación que se ha podido lograr establecer la conexión entre el poder político en el mundo, especialmente en algunas naciones, con las fuerzas espirituales de las tinieblas. El recién presidente que acaba de salir de la primera magistratura mexicana, Manuel López Obrador, en su investidura presidencial usted pudo ser testigo cómo en las noticias internacionales apareció un grupo de chamanes haciendo una ceremonia espiritista para encaminar de buena fe, darle augurios y pronósticos buenos en la magistratura del sexenio que él desarrolló. Curiosamente, sale Manuel López Obrador y acaba de entrar a la primera magistratura mexicana una mujer que también en su investidura académica, en su investidura presidencial se le celebra una ceremonia espiritista. Pero si usted cree que esto es una coincidencia, prácticamente todos los gobiernos del mundo, los gobernantes del mundo, están en línea, están en concordancia. La celebración de este tipo de ceremonias que tienen que ver con las fuerzas oscuras del espiritismo, del satanismo. Y uno se pregunta, ¿cómo podrá el mundo sobrevivir ante la avalancha, ante la influencia de las fuerzas espirituales de las tinieblas que tienen sometido a los gobernantes, a los gobiernos y a las sociedades en el mundo entero en una situación totalmente caótica como la que nosotros estamos presenciando? Violencia, muerte, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, tráfico de órganos humanos. Y los escándalos están a la orden del día. Personalidades de la farándula musical y de la actuación están ahora mismo metidos en un escándalo de proporciones gigantescas. Esto está sucediendo en Hollywood. Esto está sucediendo en los gobiernos. Esto está sucediendo en todos aquellos cónclaves de todo tipo y naturaleza que se están celebrando en el mundo entero. Usted pudo darse cuenta como, por ejemplo, en el último mundial de fútbol celebrado hace un par de meses o años atrás, en la coronación de la selección de fútbol campeona mundial, se hizo aparecer en el escenario futbolístico a una cabra. Y cuando uno ve este tipo de escenarios, generalmente las personas pasan desapercibidas. El simbolismo, la simbología, lo que detrás de un lenguaje oculto se pretende hacer denotar frente al mundo entero que ya las fuerzas espirituales de maldad están en operación activa. Usted sabe qué significa un macho cabrío en la Biblia. En el último celebración de las Olimpiadas Mundiales de París,
hace apenas a principios de este año, cuando se hizo la inauguración de este cónclave deportivo mundial, también se hizo aparecer un jinete montado en un caballo blanco, siniestro, vestido de negro, apareciendo triunfalmente en escena. ¿Qué tipo de mensaje se pretende establecer con este tipo de coreografías y escenarios que se están presentando prácticamente en todas las grandes conglomeraciones sociales de todo tipo que se están celebrando en el planeta entero? Claro, para el que no tiene conocimiento de la Biblia, todo esto puede pasar desapercibido. Pero para usted que está interesado en este tipo de figuras de literatura y la misma Biblia describe, esto no puede pasar así nomás desapercibido. La Biblia habla de un jinete montado en caballo blanco que recibe toda autoridad, que sale venciendo y para vencer. Y este es el anticristo, la primera bestia de la cual nosotros estamos hablando en esta oportunidad. Ahora, mis hermanos y amigos, resulta interesante además que paralelamente a la primera bestia aparece una segunda bestia. La primera bestia sube de la tierra, sube del mar, y la segunda bestia sube de la tierra. Fíjese usted, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la figura del falso profeta, un líder religioso mundial que a estas alturas habrá podido lograr la unificación de las religiones en el mundo entero. Y si usted cree que esto es un imposible, permítame decirle, desde el año 2010, el Vaticano viene procurando la unificación de las religiones en el mundo entero. Y se habla, por ejemplo, ya de la unificación de las grandes religiones en el mundo entero. A esto se le llama ecumenismo mundial. Y algunos han logrado identificar el nuevo nombre de la religión mundial que regirá los destinos religiosos del planeta durante el periodo de la Gran Tribulación. Y esta religión es la religión del Islam. De acuerdo a los reportes noticiosos internacionales que se adentran a la investigación de tipo religioso en este tipo de fenómenos, identifican ellos que ya se ha podido establecer la sede mundial de la nueva religión mundial. Ahora, ¿cuál es el ministerio que tendrá la segunda bestia? Dice que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué objeto tiene que la primera bestia reciba la adoración mundial? Solo hay una razón, y es que Satanás siempre ha procurado que el hombre le rinda adoración, porque es el perfecto usurpador que quiere que el hombre, en lugar de adorar a su verdadero Dios creador, le rinda adoración a él.
Este es el ministerio de la segunda bestia. Y hay todavía cosas mucho más interesantes alrededor de este tema. Y pensé que el tiempo podía darme para poder llegar a la altura del versículo 15, pero me estoy dando cuenta que el tiempo se me ha agotado. Y quiero por lo tanto nomás invitarle para que sigamos en un tercer episodio o continuidad del capítulo 13 del Apocalipsis la próxima semana. Por ahora no me resta más que agradecer de usted su fina atención. Desearle que Dios bendiga su vida, prospere su vida y que sea posible podernos ver y escuchar en nuestra próxima presentación. Pásela muy buenas. Será hasta entonces.